La noche del 30 de mayo de 1988, dos hermanos fueron al mismo concierto sin saberlo. Uno celebraba su cumpleaños número 21 en el balcón. El otro, de apenas 15 años, estaba abajo entre la multitud. Ninguno imaginaba que esa noche los Stone Roses cambiarían sus vidas para siempre. Todos conocen a Oasis como la banda de los hermanos conflictivos con un ego del tamaño de Inglaterra. Pero la verdad es completamente diferente. Antes de llamarse Oasis, la banda tenía otro nombre y otro cantante, y cero posibilidades de llegar a algún lado. Liam ni siquiera era el cantante original, y Noel casi rechaza unirse porque pensaba que su hermano pequeño no tenía idea de la música. Esta es la historia real de cómo una banda del barrio que tocaba covers en pubs se transformó en un fenómeno que vendió más de 80 millones de discos. Y todo comenzó con un golpe de martillo en la cabeza, un concierto que cambió a Manchester y una conversación casual con un tipo que grababa bootlegs. Tommy Gallagher trabajaba como DJ. Era encantador cuando quería hacerlo, pero detrás de esa fachada había un hombre violento con serios problemas de alcoholismo. Peggy y Tommy se casaron rápidamente como era la costumbre en aquellos años. Nacieron 3 hijos, Paul en el 64, Noel en el 67 y finalmente Liam en el 72. Para cuando llegó Liam, la situación en el hogar ya era insostenible. Tommy golpeaba a Peggy regularmente. Los niños crecieron en un ambiente de terror constante. La música era el escape. Peggy adoraba los Beatles y sus discos sonaban constantemente en casa. Noel se aferró a la guitarra como su tabla de salvación. Liam todavía no se interesaba mucho por la música, hasta que algo extraño pasó cuando tenía 10 años. Un día, cuando Liam tenía alrededor de 10 años, estaba jugando afuera de la escuela. Otro chico lo golpeó en la cabeza con un martillo. El ataque fue tan brutal que Liam quedó tendido en el suelo. Lo llevaron corriendo a casa. Peggy estaba aterrorizada, pensando que su hijo menor no la contaba. Pero cuando Tommy llegó y vio la situación, su reacción no fue de preocupación. Simplemente preguntó qué había pasado y cuando se enteró de que otro niño había golpeado a Liam, le dijo a su hijo herido que saliera y se vengara. Esa era la filosofía de Tommy Gallagher. La violencia se responde con más violencia. Irónicamente, ese golpe en la cabeza tuvo consecuencias inesperadas. Liam más tarde diría que después de ese incidente con el martillo, algo cambió en su personalidad. Se volvió más introspectivo, comenzó a escuchar música de manera diferente. Ese momento de trauma físico, de alguna forma retorcida, abrió algo en su interior. Su madre Peggy aguantó años de maltrato hasta que en 1982 finalmente tuvo el valor de sacar a sus hijos de esa casa. Los hermanos crecieron con 2 cosas grabadas en fuego: una rabia interna que necesitaba salir de alguna forma y el sonido de los Beatles llenando los vacíos de una infancia complicada. Esa combinación de furia y melodía se convertiría en la fórmula de Oasis, aunque todavía faltaban años para que eso sucediera. Pero había algo más grande esperándolos en las calles de Manchester, algo que estaba a punto de transformar completamente la ciudad y sentar las bases para lo que vendría después. Manchester en los 80 no era una ciudad bonita. Las fábricas cerraban, el desempleo se disparaba, los edificios victorianos se derrumbaban. Era una ciudad gris, deprimida, con pocas esperanzas en el horizonte. Pero en 1986 algo empezó a cambiar, y ese cambio llegaría en la forma más inesperada: en una pastilla. A finales de los 80, Noel trabajaba en una empresa de construcción y pasaba el tiempo libre tocando la guitarra y yendo a conciertos. Manchester tenía una escena musical intensa. Los Happy Mondays eran un caos de actitud y ruido. Los Stone Roses todavía buscaban su sonido definitivo. El Hacienda era un club en el centro de Manchester, propiedad de Factory Records y de los miembros de New Order. Durante años había sido el lugar genial, pero nunca realmente exitoso. En 1988 llegó el Acid House y el éxtasis a la Hacienda. Para Noel fue una revelación. La música electrónica, que antes le parecía repetitiva, de repente tenía sentido perfecto bajo el efecto de esa pastilla. Durante 2 años, del 88 al 90, el Hacienda fue el centro del universo para toda una generación en Manchester. Hulme era una zona de Manchester que parecía sacada de una película distópica. Enormes bloques de pisos de concreto construidos en los 60, ya en decadencia total, llenos de estudiantes, artistas y gente que simplemente no encajaba en ningún otro lugar. The Kitchen era un piso invadido. Jamie Nicholson, quien vivía ahí, un día se dio cuenta de que el piso de al lado estaba vacío. Agarró un pico y literalmente rompió la pared que separaba los 2 pisos. Quitó más paredes, incluso algunos pisos, e instaló un potente sistema de sonido. Y así nació The Kitchen,
un club ilegal donde la gente iba después de la hacienda. La música retumbaba tan fuerte que hacía vibrar todo el edificio. Las fiestas duraban todo el fin de semana. Una madrugada Noel descubrió que había estado compartiendo un porro toda la noche con Manny, el bajista de los Stone Roses, quien acababa de grabar Made of Stone. Así era Manchester entonces. Todo el mundo se conocía. Las fronteras entre las bandas y los fans simplemente no existían. Del Acid House, Noel aprendió algo crucial: la filosofía de nosotros en lugar de yo. Esa sensación comunal vino directamente de esos años en el Hacienda. Pero la verdadera revolución para Noel llegó el 30 de mayo del 88. El International 2 en Manchester organizaba un concierto benéfico contra la Cláusula 28, una ley anti-LGBT que el gobierno conservador intentaba imponer. Se anunciaba a James como cabeza de cartel, con los Stone Roses como invitados especiales. Los Stone Roses llevaban años intentando despegar, cambiando su estilo, buscando su identidad. Pero algo estaba a punto de explotar. Noel estaba celebrando sus 21 años, solo en el balcón con una cerveza. En otro lugar del club, Liam, de 15 años, había pedido prestadas 15 libras a su madre para la entrada y estaba con sus amigos. Los Stone Roses retrasaron su entrada tanto como pudieron, dejando a James con muy poco tiempo. Era un movimiento de poder. Cuando finalmente salieron, Ian Brown caminó al escenario haciendo sonar una gran campana. El mensaje era claro: lo viejo se acabó, lo nuevo está llegando. Para Liam fue instantáneo. Ian Brown no era el mejor cantante técnicamente, pero tenía presencia, confianza, una actitud de soy el centro del universo. Liam nunca había sentido algo así. Años después diría que ese concierto le cambió la vida. Estaba pasando por situaciones difíciles en casa y necesitaba algo que lo elevara. Los Stone Roses fueron exactamente eso. Aquí te dejo el video de la historia de los Stone Roses para que lo veas al terminar el video. Mientras Liam tenía su epifanía abajo en la multitud, Noel tuvo la suya de una forma completamente diferente en el balcón. Vio a un tipo con una grabadora, obviamente haciendo un bootleg del concierto. Noel quería más música de los Stone Roses, pero solo habían lanzado un par de sencillos. Se acercó y le preguntó qué hacía. El tipo dijo que estaba grabando el show. Noel le pidió una copia y el tipo aceptó. Empezaron a hablar de música. Noel mencionó que le gustaban los Inspired Carpets y que iba a verlos ese viernes. El tipo sonrió y le dijo: yo soy el guitarrista de los Inspired Carpets. Ese tipo era Graham Lambert. Esa charla casual lo cambió todo. Unos días después, Noel fue al concierto de los Inspired Carpets. Graham le dijo que llegara temprano para ayudar a montar el equipo. Noel lo hizo y desde ese momento se convirtió en roadie de la banda. Los Inspired Carpets eran una banda de rock psicodélico que empezaba a tener algo de éxito. Hacían giras, tenían un sello discográfico. Para Noel era el paraíso. Iba a ver cómo funcionaba realmente una banda desde dentro, desde el escenario hasta el autobús de la gira. Pero el impacto más profundo vino de los mismos Stone Roses. Eran de Manchester, como Noel. Cantaban con acento de Manchester. Vestían ropa deportiva, tenis, pantalones amplios, como Noel y sus amigos. Iban a los mismos clubs, compraban en las mismas tiendas. Noel vio a los Stone Roses y pensó: ellos son como nosotros. Si ellos pueden hacerlo, yo también. Los Stone Roses eran diferentes, eran alcanzables, eran reales. Y para Liam la revelación fue más directa. Vio a Ian Brown y supo que quería ser cantante. Quería esa presencia, esa confianza, ese poder. Le dijo a su madre: voy a ser cantante. Ella respondió: ni siquiera sabes cantar. Liam insistió: voy a ser famoso. Su madre negó con la cabeza y le dijo: más vale que te apures. Liam lo decía en serio. Desde ese momento empezó a buscar una banda, cualquier banda. Solo necesitaba un vehículo para su ambición. Y resulta que justo en ese momento, una banda local llamada The Rain estaba a punto de necesitar un nuevo cantante. Antes de que existiera Oasis, existía una banda llamada The Rain. Y antes de The Rain, existía una amistad entre dos chicos de Burnish que compartían el amor por la música y las fiestas. Paul Bonehead Arthurs y Paul Gixie McGuigan se conocieron en la escuela. Bonehead era un tipo grande, con una actitud relajada, pero con un verdadero amor por la guitarra. Gixie era más reservado, tocaba el bajo y tenía ese estilo tranquilo que todos los buenos bajistas suelen tener. En 1984, ambos formaron una banda con Tony McCarroll en la batería. Tony encajaba perfectamente con la vibra del grupo. La primera encarnación de la banda se llamó The Rain. Sin canciones originales nunca iban a despegar. Bonehead comenzó a escribir algunas,
No eran malas, pero tampoco memorables. Cuando descubrieron a Joy Division y los Happy Mondays, encontraron dirección. Querían ese sonido oscuro y bailable que definía a Manchester. Consiguieron ensayar en un hotel llamado Raffles. El gerente los dejaba practicar gratis a cambio de tocar en el bar ocasionalmente. Tenían acceso al bar, cerveza gratis y un lugar para ensayar. Era perfecto. Necesitaban un cantante. Encontraron a Chris Hutton, un tipo con una voz decente que compartía esa visión de ser una mezcla entre Joy Division y Happy Mondays. Con Chris la banda evolucionó y cambió el nombre a The Rain. Empezaron a tocar pequeños shows en Manchester. Nada grande, solo el circuito habitual. Lunes por la noche aquí, slot de apertura allá. El sonido era interesante. Guitarras amplias de Bonehead, bajo melódico de Gixxy, batería directa de Tony y Chris intentando hacer esa cosa de Ian Curtis. El problema era que Chris no era Ian Curtis. La banda empezó a darse cuenta de que necesitaban algo más. No sabían qué, pero faltaba una pieza. En 1991, Paul Vigo Ashby, uno de los tipos que conocen a todos en la escena, trabajaba en un lavado de autos. Liam Gallagher trabajaba para él. Liam no paraba de hablar de cómo iba a ser estrella de rock, cómo solo necesitaba una oportunidad. Vigo conocía a The Rain y sabía que buscaban algo diferente. Un día se le prendió el foco. ¿Por qué no juntaba a Liam con la banda? Le dijo a Tony McCarroll que conocía a alguien perfecto, un tipo que trabajaba con él como ballet, que tenía el look, la actitud. Tony estaba intrigado, pero escéptico. Liam había visto a The Rain tocar en Disbury. Honestamente, pensaba que la música era bastante mala, pero veía potencial y, lo más importante, veía una oportunidad. Su hermano, Noel, había estado escribiendo canciones durante años. Si Liam podría entrar en esta banda, tal vez podría convencer a Noel de unirse. Entonces realmente tendrían algo especial. La audición se organizó en el departamento de Tony McCarroll. Liam llegó con Vigon. Normalmente Liam era pura confianza, pero ese día estaba nervioso. Vigon literalmente tuvo que empujarlo a la habitación. Bonehead tocó la guitarra y Tony tocó los bongos. Liam comenzó a cantar. Algo mágico pasó. No era que Liam fuera técnicamente un gran cantante, pero tenía presencia, tenía actitud y tenía look. Podías colgarle cualquier cosa y se veía bien. La decisión fue instantánea. Liam estaba dentro, Chris Hutton estaba fuera. La situación se complicó. Chris era amigo de todos en la banda. Habían armado todo juntos, compartían la misma visión. Pero así es esto de la música. A veces hay que tomar decisiones difíciles, aunque duelan. Unos días después, Gixxy y Bonehead marcaron a Chris desde un teléfono público y le soltaron la bomba. Ya estaba decidido, no había vuelta atrás. Con Liam como nuevo cantante, la banda necesitaba empezar de cero. El nombre de Rain, como que venía con Chris, era parte de esa época. Necesitaban algo nuevo, algo que fuera de ellos. Liam tenía pegado en su cuarto un póster de una gira de los Spiral Carpets. Entre todas las fechas, una le llamó la atención. 28 de abril de 1991. Swindon Oasis Leisure Center. Liam vio ese nombre y le hizo clic. Oasis. Así es como debemos llamarnos. Cuando Noel se enteró, pensó que era la idea más tonta del mundo. ¿En serio van a nombrarse como un centro deportivo de Swindon? Pero Liam no se rajó. Discutieron. Noel sugirió otros nombres, pero al final Liam se salió con la suya y se quedó Oasis. Lo curioso es que en ese momento, sin que ellos lo supieran, todas las bandas que estaban pegando en Inglaterra tenían nombres de una sola palabra: Blur, Suede, Pulp. Oasis encajaba perfecto con esa onda, aunque fue pura casualidad. Paul Gallagher, el hermano mayor, les consiguió un nuevo lugar para ensayar: The Groove, en Longside. Era un bar irlandés con un espacio para eventos. El gerente les dejó usar el lugar los martes en la noche por 10 libras. Era un setup decente. Tenían escenario real, sistema de sonido, consolas de mezcla. Durante unas semanas, Oasis ensayaron como locos. Bonehead y Liam escribieron canciones nuevas que iban más hacia el rollo de los Stone Roses. La banda empezó a encontrar su propio sonido, pero alguien del personal cachó el olor a mota. Se lo dijeron al dueño. Cuando el dueño se enteró que los Gallagher estaban haciendo desmadre en su local, les dijo que mejor buscaran en otro lado. Otra vez sin lugar para ensayar. Bonehead lo resolvió. Encontró un espacio en Red House, una sala de ensayos en Naucoats, en el centro de Manchester. No era nada glamuroso, oscuro, húmedo, con toda la onda medio cutre. Pero allí ensayaban las bandas en serio de Manchester. Era dar un paso adelante, entrarle de verdad. Liam de vez en cuando les decía que deberían traer a su hermano Noel, tal vez como manager o algo así. Pero Noel andaba de gira por toda Europa con los Spiral Carpets, ocupado con su trabajo de roadie. El tiempo se les acababa. Ya tenían su primer show como Oasis agendado, en el Boardwalk. Iban a abrir para una banda de Birmingham, llamada Sweet Jesus. Era su chance de enseñarle al mundo qué onda con Oasis. Pero todavía les faltaba algo crucial:
y eso estaba a punto de regresar de gira con un montón de canciones guardadas. Mayo del 91, Noel estaba de gira con los Spiral Carpets en Múnich, Alemania. Como cada semana, llamó a su casa para saber cómo iban las cosas. Su madre le soltó la noticia que menos esperaba. Liam está en una banda. Noel no lo podía creer. Era literalmente lo último que imaginaba escuchar. Liam ni tenía discos en su cuarto. Cuando compartían habitación, Noel se la pasaba tocando la guitarra toda la noche. Y Liam jamás había mostrado interés por la música. Pero Noel conocía a su hermano. Una cosa era segura, Liam siempre había tenido el look. Si se había metido en una banda es porque algo tenían. Porque a Liam no le gustaba quedar como un perdedor. La noticia le dio vueltas en la cabeza todo el tour. Su hermano menor cantando, ¿de verdad? Había que verlo para creerlo. Oasis tocó su primer show en el Boardwalk. Noel fue con los Spiral Carpets a ver qué onda con la banda de su hermanito. Había como 40 o 50 personas. Oasis tocó 3 canciones, pero cuando Noel vio a Liam arriba en el escenario, todo cambió. Las luces lo enfocaban directamente. Aunque fuera el Boardwalk, un martes con muy pocas personas, el sonido salía de las bocinas con potencia, y ahí estaba su hermano menor, dominando el escenario. Ahí fue cuando Noel lo vio claro. Este güey sí es cantante, alguien que nació para estar ahí arriba. Y aunque el Boardwalk era un lugar pequeño y la gente se contaba con los dedos, su hermano se veía como si estuviera en un estadio. Tocaron Take Me, una rola que Liam y Bonehead habían escrito juntos. Y la neta estaba buena. Después del show, Noel fue al backstage y les dijo que estuvo muy bien. La banda le dijo de volada, sé nuestro manager. Noel le respondió que no, que él no era manager, que consiguieran uno de verdad. Pero en su cabeza, las ideas no paraban. Llevaba años escribiendo muchas canciones. Esta vez era su oportunidad. Tal vez había encontrado el vehículo perfecto. Esa noche, caminando de regreso a su casa, Noel platicó con Alison Bell de Red Alert PR, que había ido con él al concierto. Le confesó lo que traía en mente. Las rolas están medio desorganizadas, pero hay algo ahí. He estado escribiendo un montón de canciones. Creo que podría meterme con ellos y dárselas. Pero no era tan simple. Noel lo pensó varios días. ¿De verdad quería meterse a una banda con su hermano pequeño? ¿Con Liam? ¿Que era puro desmadre y actitud? Era su hermanito, pero también era un cabrón impredecible. Noel conocía su temperamento, conocía sus broncas. Además, Noel la pasaba bastante bien como roadie de los Spiral Carpets. Viajaba por toda Europa, veía cómo funcionaba la industria musical desde dentro y ganaba su lana. Era un trabajo cómodo. ¿De verdad quería dejarlo todo para meterse a una banda que apenas empezaba sin saber si iba a funcionar? Pero las canciones que traía escritas eran buenas. Llevaba años trabajándolas. Necesitaban el lugar correcto para que la gente las escuchara. Las piezas estaban ahí. Lo que más lo detuvo fue la duda de siempre. ¿Y si no funciona? ¿Y si terminaran peleándose como lo habían hecho desde morros? Su relación con Liam nunca había sido fácil. Eran muy diferentes. Noel era el cerebro, el que pensaba todo. Liam era puro instinto, pura actitud. ¿Podrían realmente trabajar juntos? Pero al final la música ganó. Noel sabía que si no lo intentaba, se iba a arrepentir toda la vida. Unos días después del concierto, Noel fue a un ensayo de la banda. Llevaba 3 canciones bajo el brazo. Las canciones Must Be the Music y See the Sun no le latieron a la banda. Pero I Better Let You Know sí conectó. Ahí estaba la primera canción de Noel Gallagher, tocada por Oasis, y funcionaba. Noel puso sus condiciones. No iba a entrar así nomás porque sí. Si se metía a la banda, las cosas iban a ser como él dijera. Nada de democracias ni de votar entre todos. Alguien tenía que tomar las decisiones. Alguien tenía que tener el control creativo total. Y ese alguien iba a ser él. La banda aceptó. Sabían que sin las canciones de Noel no iban a llegar lejos. Consiguieron la sala de ensayo en el Boardwalk. Se volvió su segunda casa. Noel pagaba la mayor parte de la renta, porque era el único que tenía lana del trabajo con los Spiral Carpets. Ensayaban 5 días a la semana. Los únicos días que no ensayaban era cuando había fútbol. Mark Oil, ingeniero de sonido y mejor amigo de Noel, se volvió el 6º miembro no oficial de la banda. Traía su estudio portátil al Boardwalk y afinaba la batería y grababa las sesiones. Se volvió parte de esa familia chica de 6 que estaba construyendo algo especial. Cada semana Noel llegaba con una canción nueva. Y lo increíble era cómo Liam las agarraba al vuelo. Noel le pasaba la letra y la melodía, y Liam las cantaba de inmediato. Era increíble cómo Liam agarraba las rolas bien en 2 intentos, y les agregaba su propio rollo. Con esa rabia y frustración acumulada, era muy punk en realidad. La versión que hicieron de I Am the Walrus de los Beatles se volvió su primera mezcla de sus 2 dioses, los Sex Pistols y los Beatles. Aquí te dejo el video de los Sex Pistols para que le eches un ojo al terminar este video. Los Sex Beatles decían: la original de Lennon ya era sarcástica,
y medio torcida. Oasis le quitó todos los efectos raros, le metió su muro de sonido y la estiraron en un groove apocalíptico interminable. Las influencias eran claras, los Beatles por las melodías y la ambición, los Stone Roses por la actitud y el sonido, y los Sex Pistols por la rabia y la energía. Pero Oasis no copiaba, agarraban esas influencias y las hacían suyas, filtradas a través de su experiencia como chavos del barrio obrero de Manchester, con algo que demostrar. A principios de 1992 tocaron su primer show fuera de Manchester. El 19 de abril manejaron 350 kilómetros hasta Dartford, el lugar donde nacieron los Rolling Stones. Tocaron en el Dartford Polytechnic. Liam no estuvo de acuerdo. Cuando vio que una banda local sin nombre iba a cerrar el show, discutieron y Oasis cerró. Al día siguiente tocaron en Middleton, al norte de Manchester, en el hipódromo. Abrían para Revenge, el proyecto paralelo de Peter Hook de New Order. Phil Saxey de Factory Records estaba ahí filmando el show. Factory Records podría haber sido su casa perfecta. Era la disquera de Joy Division y los Happy Mondays, con una estética fuerte y un verdadero sentido de identidad de Manchester. Phil Saxey ya había notado a Liam dando vueltas en la escena. Liam le preguntaba, ¿cuándo nos vas a firmar? Somos mejores que los Wendys, una banda que Saxey había firmado. Noel arregló ir a tocar el demo a la oficina de Factory en Charles Street. Tocaron material temprano que incluía a Columbia. Phil les dijo que estaban muy baggy, pero que iba a mandar a Tony Wilson a ver su show. Noel después reflexionaría que de todos modos no estaban listos. No tenían Live Forever, no tenían Side Away, no tenían Rock and Roll Star todavía. Además, Factory estaba en broncas económicas. El 23 de noviembre del 92, Factory quebró oficialmente. Oasis se salvó. Phil Saxey lo explicó después. Lo peor que le pudo haber pasado a Oasis habría sido firmar con Factory Records. No era una disquera comercial. Tenía una reputación que estaba muy por encima de sus capacidades reales. Marcus Russell, el manager de los Inspiral Carpets, había notado algo especial en Noel. Cuando Noel finalmente le dijo que necesitaban un manager para Oasis, Marcus aceptó sin dudarlo. Su primer movimiento fue ir directamente a ver a Alan McGee, de Creation Records. Marcus intentaba negociar un mejor contrato, conseguirles más lana, mejores condiciones, pero a Noel no le importaba el dinero en ese momento. Las personas son más importantes que el dinero, le dijo. Noel conocía a Creation y a Alan McGee por NME. Sabía que bandas como Primal Scream podrían hacer lo que se les pegaba la gana en ese sello. Esa libertad era lo que Noel quería, esa confianza creativa. En septiembre del 93, McGee puso 2,000 libras para que Oasis fuera a Loco Studios en Gales a grabar demos de canciones nuevas. Live Forever, Up in the Sky y Dixie's Dinner. McGee escuchó los demos y le habló a Noel de volada. Le dijo que solo los podía escuchar una vez, porque si no los firmaba después de escucharlos, le iba a doler demasiado saber que se le habían escapado. Pensó que Live Forever era de las mejores canciones que había escuchado en su vida. Y McGee había escuchado de todo, desde los Sex Pistols hasta Primal Scream. Alan sabía de música. Desde ese momento, McGee no dejó de marcarle a Noel. Lo llamaba todo el tiempo, los invitaba a las fiestas de las oficinas de Creation. Noel pensaba que era increíble. Fueron y conocieron a toda la gente que trabajaba en el sello. Les cayeron muy bien a todos. Les encantaron las canciones y todavía no habían tocado ni un show en Londres. Esa confianza que Creation tenía en ellos antes de verlos en vivo era exactamente lo que necesitaban. El 14 de julio de 1993, Oasis tocó su sexto y último show en el Boardwalk como banda local. Esta vez los Yayars abrirían para ellos. Cada show en el Boardwalk había marcado un paso adelante, una evolución. Este finalmente les consiguió su primera reseña en el NME. El 11 de agosto de 1993 grabaron su primera sesión de radio para BBC 5 Live en el programa Hit the North. Peter Hook de New Order estaba como DJ invitado esa noche. La banda tocó 5 canciones: Bring It On Down, I Will Believe, Dixie's Dinner, Cigarettes and Alcohol y Rock and Roll Star. Todas ya sonaban completamente formadas, listas para el mundo. Durante el programa, Peter Hook comentó que Cigarettes and Alcohol le recordaba mucho a T-Rex. Noel no se dejó y le respondió. Hook se rió y le dijo: por cierto, ya están prohibidos en el Hacienda. Y Noel le dijo: güey, si ya me lo habían prohibido desde hace 3 años. Le contó cómo le habían quitado su membresía de la Hacienda cuando empezaron a hacer revisiones en la entrada. Le encontraron sustancias que ni siquiera él recordaba que las traía en la bolsa. El 14 de septiembre tocaron In the City, en el Canal Café Bar, en una noche organizada por Creation Records. Compartieron cartel con 18 Wheeler y Madalag 11. Había apenas un puñado de personas que pagaron 3 libras para entrar. Paul Martur de Melody Maker les dio
dio su segunda nota de prensa nacional. Los llamó la mejor banda nueva de Gran Bretaña. El set arrancó con una canción nueva, Shaker Maker, que Noel había escrito apenas 48 horas antes, y cerraron con el ruido monolítico de su cover de I Am the Walrus. Mientras la banda seguía con su groove hipnótico, Liam y Noel caminaron hacia la escasa multitud y vieron el resto de la banda perderse en la música. Era una declaración. Esto es lo que somos, lo tomas o lo dejas. Esa noche también se hicieron conexiones importantes. Andrew McDermott, manager de Whiteout, vio a Oasis y supo inmediatamente que iban a ser enormes. Le dijo a Liam que manejaba a Whiteout y que tenía contrato discográfico. Liam le respondió con toda confianza: nosotros vamos a firmar con Creation pronto. Decidieron hacer una gira juntos para marzo de 1994. En octubre de 1993, Oasis finalmente firmó con Creation Records. Se acabó la espera, ahora sí pisaron el acelerador a fondo. Alan McGee le daba a Noel el tratamiento completo, llamadas constantes llenas de entusiasmo genuino. Noel le mandaba demos con canciones nuevas. McGee le respondía con llamadas muy emocionado. Para McGee la cultura pop se trataba de dos cosas: las canciones y los personajes. Con Oasis había encontrado oro puro en ambas. Yo firmaría a una persona antes que a la música, dice McGee. En el caso de Oasis tenía las dos cosas. Si tienes los personajes con una visión única y además tienes la música, tienes dinamita. Oasis tenía el sello discográfico, tenían el manager, tenían las canciones, tenían la actitud y sobre todo tenían el hambre. Todas las piezas estaban en su lugar. La cuenta regresiva había comenzado. El 18 de marzo de 1994, Oasis hizo su debut en televisión. El programa se llamaba The World. Lo conducía Terry Christian, un tipo de Manchester que ya conocía a la banda. Terry había escrito sobre ellos en el Manchester Evening News y los había visto tocar en vivo. Se aventó toda una campaña para meterlos al programa. Fue uno de esos momentos perfectos de la tele musical. La banda sonó increíble. La canción Supersonic estaba impulsada por la batería de Tony McCarroll y realmente tenía swing. Liam caminaba por todo el escenario con una cámara de cine en la mano, encorvado sobre el micrófono, cantando con un poder y una belleza cruda. Al final de la canción, salió del escenario con esa sonrisa de alguien que sabe que acaba de meter un golazo. El 11 de abril de 1994 salió Supersonic como su primer sencillo oficial. 2 semanas antes, Blur había lanzado su álbum Parklife. Supersonic era el debut de una banda al borde de la narrativa musical, una banda con prisa. El sencillo también marcó el inicio de la tradición de Oasis de tener lados B de altísima calidad. Take Me Away era una introspección acústica melancólica que había salido de la nada en el estudio. Fue el primero de muchos lado B acústicos cantados por Noel que contrastaban directo con los himnos del lado A. Supersonic es uno de los grandes sencillos debut de la historia. Era la carta de presentación perfecta, un golpe directo a toda esa música demasiado pulida que pasaban en el radio. El video en blanco y negro dirigido por Mark Sassi y filmado en una azotea de King Cross tuvo excelentes reseñas. Oasis tal vez había llegado tarde a una fiesta a la que no les interesaba ir, pero sin duda habían anunciado su llegada. Una semana después del lanzamiento, Supersonic entró a las listas en el número 31. Ya era oficial, Oasis estaba despegando. A veces una banda simplemente llega y se apodera del momento. Para el verano del 94, Oasis ya era una fuerza imparable. La mezcla potente que habían cocinado en las salas de ensayos del Boardwalk estaba capturando el momento con un verdadero movimiento de boca en boca. El álbum debut originalmente iba a llamarse Datura Dream Defeat, después de una plática con Johnny Marr, quien le contó a Noel sobre una condición al dejar de fumar mota que lo ayudó a soñar de nuevo. Pero al final, el nombre cambió. El 29 de agosto de 1994 salió el Definitely Maybe. Oasis tomó su propio lugar en el canon de los clásicos del rock, los álbumes en los que se habían sumergido durante años. Kit Cameron lo resumió perfecto en el NME. Es como abrir las cortinas de tu cuarto una mañana y descubrir que alguien construyó el Taj Mahal en tu jardín trasero y luego lo llenó con tu sabor favorito de gelatina. La fórmula básica era simple: Noel las escribía, Liam las cantaba. Eso creaba una amalgama de alto volumen y una sinfonía agridulce de canciones que de alguna forma pegaba en el punto perfecto entre composición elaborada y una actitud chingona. Este era un álbum de canciones de amor y escape, lleno de emoción y melancolía que Liam reinterpretaba como bombas de actitud. Cuando los dos hermanos estaban en armonía, creaban algo volátil y emocionante. Era esa tensión diferente entre los Gallagher
lo que creaba la energía única de la banda. Las canciones melancólicas, introspectivas, cínicas y a veces juguetonas de Noel eran volteadas de cabeza por su hermano menor, sin perder nunca su significado. Con grandes melodías potentes que capturaban los estados de ánimo opuestos y muy británicos de pesimismo sombrío y optimismo eufórico. Definitely Maybe se metió de golpe al Britpop y Oasis estaba a punto de convertirse en la banda más grande del país. Su álbum debut era su manifiesto accidental y una declaración definitoria generacional, con la que todo se alineaba. Lanzado el 29 de agosto por Creation Records, Definitely Maybe fue directo al número 1. Galardonado con excelentes reseñas y estadísticas impresionantes. Vendió 100,000 copias en 4 días, convirtiéndose en el álbum debut de más rápida venta en la historia británica. Hasta llegó al top 75 en Estados Unidos. La crítica enloqueció. Además de Kid Cameron de Enemy, prácticamente todos los medios musicales importantes lo celebraron como el álbum que el rock británico necesitaba. Después de que Noel decidiera no sacar un quinto sencillo del álbum número 1, y con necesidad de un sencillo navideño, el guitarrista buscó en los archivos y decidió retomar Whatever, una canción que había estado dándole vueltas desde las sesiones en Liverpool con los Real People. Salió el 18 de diciembre y llegó al número 3 en las listas del Reino Unido, vendiendo más de 540,000 copias. La canción tenía un guiño conspicuo a Neil Innes, quien prestó una melodía de su How Sweet to Be an Idiot, lo que resultó en una demanda por plagio que terminó con el ex Rudel recibiendo crédito como compositor. La canción misma vio un cambio de ánimo en su estilo más ruidoso, con cuerdas agregadas, arregladas por Noel, que fueron grabadas por la Orquesta de Sesión de Londres. Whatever fue un punto de inflexión que le permitió a Oasis una ruta de escape e introdujo una destreza orquestal que podían expandir. Fue un puente musical entre los primeros 2 álbumes. Los lado B eran grandes canciones por derecho propio. Half the World Away sonaría tan perfecta años después como la música a tema del gran éxito de televisión The Royal Family. Fade Away era un glorioso muro de sonido a todo pedal. 1994 había visto a Oasis ir de outsiders al centro de la cultura pop británica. El álbum era número 1 y Whatever era número 3. Los quizás se habían convertido en algo definitivo. Oasis no fueron solo 2 hermanos con un ego inmenso formando una banda. Fue el resultado de una infancia difícil que les dio hambre de probar algo, de la escena de Manchester que les enseñó que era posible, de un concierto de los Stone Roses que les mostró el camino. Liam vio a Ian Brown y supo que podía ser una estrella. Noel vio a los Stone Roses y entendió que el rock podría venir de gente como él. Lanzaron Definitely Maybe, que vendió 100,000 copias en 4 días y se convirtió en el álbum debut de más rápida venta en la historia británica. Desde el lanzamiento de Definitely Maybe hasta convertirse en la banda más grande del mundo, tomaría solo 2 años más. Y si quieres la segunda parte, donde te cuento cómo grabaron What's the Story in Morning Glory, cómo la batalla con Blur los puso en las portadas de todos los periódicos y cómo tocaron para 250,000 personas en Network, dale like a este video y suscríbete al canal. Mientras te dejo este video que seguro te gustará.